grabar en la computadora. En mi mente no estaba hacer ya nada durante el año, sino cerrar. Después de una gira de 15 días fuera de la casa, regresamos muy cansados, agradados, por cierto, de un flan que me comí espectacular, hecho por Bárbara. No sé si José habrá apoyado en el flan, pero hasta Alfredo y Lili comieron del flan. Anda. O sea, ese flan llegó hasta North Carolina y lo comimos y eso no duró ni, bueno, eso es otra parte. La cosa es que estaba yo, como dicen en inglés, minding my own business, metido en mi propio mundo. El Señor comenzó a hablarme acerca de la importancia de este cierre de año. Y es muy fácil perder el equilibrio porque nos envolvemos en la celebración. Ya Estados Unidos, ya con la celebración de Thanksgiving, y como todo se vuelve una temporada de fiesta, uno pierde el enfoque, uno hasta puede descuidar su relación. Y cuando entendemos el tiempo siempre ha sido determinante cuando se cierra y se abre un espacio. Si bien es cierto, dentro de la cultura hebrea ya comenzamos el nuevo año, pero nosotros vivimos y tenemos que aprovechar este tiempo donde el 2024 se está cerrando y aprender a evaluar, y eso es lo que el Señor me hablaba, aprender a evaluar el 2024 y aprender a proyectarnos al 2025 y cómo desafiar, cómo romper todo aquello que nos ha mantenido estancados. Yo no sé si usted se ha sentido estancado, sin propósito, detenido, frustrado, siente que no avanza en la vida. Y esto no solamente, perdón, no solamente lo hablo a nivel ministerial, sino puede ser a nivel de familia. Siempre estás en una situación complicada, de fracaso, inconforme. Entonces necesitamos cerrar bien este año, eso es lo que el Señor me ha hablado, cerrar bien este año, cerrar ciclos para poder proyectar el 2025. Y ahora déjeme, voy a presentar, aquí tengo un PowerPoint que así con todo y como me he sentido hoy, he estado escribiendo, poniendo mis ideas en orden, lo que el Espíritu Santo me va dando. Ok, entonces 2025 es un tiempo determinante. Entonces, ¿cuál es la visión? Lo que el Señor me habló para estas 6 semanas. Y yo le pido que seamos constantes durante estos 6 lunes. Inclusive el Señor puso tan fuerte. Yo generalmente estoy acostumbrado a hacer la reunión los días martes. Y el Señor aún me desafió en eso. Entonces, por eso estamos hoy lunes. Entonces, la visión que el Señor me dio es crear un espacio de desarrollo, crecimiento y expansión. Eso comienza en mi interior, eso comienza en mi mente, eso comienza en mi corazón. Yo no puedo pretender tener expansión, desarrollo y crecimiento externo Chocolate lo hizo así arriba. si no lo hay interno. Entonces, aprendemos desde adentro hacia afuera, cómo desafiamos, cómo vamos a provocar. Entonces, ¿cómo vamos a desafiar una cultura de mantenimiento religioso que a veces sin darnos cuenta estamos sometidos a una cultura? Y esa cultura religiosa, no necesariamente hablo cultura religiosa con el hecho de ir a la iglesia, porque a veces hay gente que no va a la iglesia y tienen religión, porque la religión no es ir a la iglesia o no ir a la iglesia, es una actitud de mente y de corazón. Ahora, algunas características de la mentalidad religiosa: temor, inseguridad, ignorancia en relación al propósito de los dones, control y manipulación. Entonces, vamos a aprender a desafiar estos aspectos en nuestras vidas porque necesitamos entender qué me mantiene detenido. Ahora, hay una palabra, si está clara la visión, eso es lo que estaremos trabajando durante estos 6 lunes, de 8 a 9 de la noche. Entonces, estaremos trabajando en esta visión. Ahora, ¿qué es la palabra que el Señor me ha dado para este 2025? Entonces, tenemos una palabra
que se convierte en una dirección para este año, se convierte en un rumbo, se convierte en una promesa, pero también se convierte en una demanda. Y el tiempo ya está definido, 2025. Entonces, toda palabra profética tiene que tener estos tres elementos. Te da una promesa, te establece una demanda para que camines en ella y te establece un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me hablaba? Es un año de oportunidad para crecer y multiplicar. Como lo dije en un principio, no se trata únicamente de verlo desde el aspecto ministerial, aunque es determinante, sino que también como personas, como individuos, como familia, cómo crecemos y multiplicamos como familia, como seres humanos, cómo multiplicamos en nuestras finanzas. Dios tiene la intención que podamos multiplicar. Número dos, es un tiempo de una puerta abierta para cruzar y entrar a una nueva dimensión de gracia y favor. O sea, los hijos de Dios caminan en una dimensión de gracia y favor. ¿Qué es lo contrario a una dimensión de gracia y favor? La desgracia. Entonces necesitamos quebrar todo aquello que el enemigo hace y nos ha establecido en nuestra mente, en nuestro corazón, para mantenernos limitados, para mantenernos limitados. Permítame que tengo un par de personas que... Aquí está, ya. Ok, entonces, ¿qué cosas nos han mantenido limitados para poder entrar y movernos en esa dimensión de gracia? ¿Qué está impidiendo que la gracia de Dios pueda moverse en nuestras vidas para que operemos en desgracia? O sea, necesitamos confrontar esa situación de desgracia, la falta de gracia, y cuando operamos fuera de la gracia, no tenemos favor. Y entonces eso nos lleva a un estancamiento. Y número tres, siento muy fuerte que será un año de conflictos y batallas, porque el enemigo siempre está a la puerta. Lo hablábamos el sábado. Si usted no se reúne los sábados con nosotros, puede ir a mi página de Facebook y ahí está la palabra introductoria de lo que estamos hablando. Cómo el enemigo está a la puerta para impedir que usted pueda avanzar. Entonces Dios habla una palabra y te dice: José, Bárbara, es tiempo de cruzar, pero es un tiempo de conflicto. Necesito aprender a pelear para cruzar por la puerta que ya Dios habló. Entonces, si yo llego al próximo año, en el 2025, para entrar al 2026, y no pude caminar en lo que Dios habló, yo fui el responsable de no caminar en aquellas cosas que Dios habló y me invitó a pelear. Yo me hago responsable para ver el cumplimiento de lo que Dios habla. Dios habla, pero yo soy responsable de caminar en aquellas cosas que Dios habla. Entonces la palabra profética este año se va a convertir en una temporada de definición. O sea, es una temporada de decisiones. Y de manera individual, colectiva, familiar, tendremos que tomar decisiones. Decisiones muchas veces que sean radicales. Decisiones de movimientos territoriales, geográficos, decisiones de relaciones, en fin, muchas decisiones tendremos que tomar bajo la voz y la dirección del Espíritu Santo. Entender que la falta de decisión por la falta de discernimiento me mantiene atado al status quo. El temor te impide tomar decisiones. Entonces, esta es una temporada donde vamos a tener que ser definidos. Yo quiero orar, quiero aprovechar en esta hora para orar, que tu entendimiento se abre, que el estupor es quebrado, que toda palabra que nace de la boca de Dios tiene cabida en tu corazón, en tu mente, y que puedes recibirla, porque será una temporada de ser definido. Si yo no entiendo esto, me voy a quedar estancado. ¿Cuántos aquí
hemos peleado con el estancamiento, con el despropósito, con la frustración. ¿Por cuánto tiempo? A mí siempre esa palabra a mí me golpea tanto. Cuando Pablo le dice a los hebreos, debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de leche, porque no hubo definición. Número 2, cuando Dios me habla para definir cosas, es porque Dios quiere que crezca y que multiplique. Tu ministerio va a multiplicar, tu familia va a multiplicar, tus hijos van a multiplicar, cuando entendemos y nos alineamos en la verdad de la palabra. Vas a ver milagros de crecimiento. O sea, eso es lo que Dios me ha hablado. Número 3, vamos a tener que enfocarnos en romper la mentalidad de estancamiento. Esa mentalidad que, bueno, yo estoy bien, ¿qué más puedo hacer? Esa mentalidad que nos dice la importancia de hacer cultos bonitos, y eso es algo que yo veo mucho en la iglesia. Estamos tan preocupados por tener cultos bonitos y cultos interesantes y no estamos preocupados en que la gente crezca y se desarrolle. Entonces estamos enfocados en mantener la iglesia creciente, pero no la gente en desarrollo. Entonces vamos a tener que definir cómo rompemos esa mentalidad de estancamiento. Y número 4, cómo crear visión y una mentalidad de avance para que el próximo año, el 2026, nos agarre listos y preparados, porque Dios siempre está construyendo el futuro. Entonces, de eso vamos a hablar. Entonces, déjeme darle algunos puntos que el Señor me dio de lo que será estas, creo que son 6 semanas. Número 1, hoy vamos a hablar de cómo evaluar el año 2024, cómo vamos a identificar áreas de estancamiento y despropósito. Luego vamos a hablar de cómo romper la mentalidad de estancamiento. Vamos a identificar mentalidades limitantes y cómo desafiar esos comportamientos que nos llevan al estancamiento. Vamos a hablar de la renovación de la mente, confrontar mentalidades. Vamos a hablar acerca de visión y planificación. Toda visión necesita un plan. Yo conozco gente que tiene mucha visión, pero no tiene un plan, cómo ejecutar lo que Dios les ha hablado. Entonces necesito un plan. Número 4, vamos a crear una cultura profética. O sea, vamos a hablar de sueños, vamos a hablar de atmósferas creativas, vamos a crear un movimiento profético en las naciones, alineamiento y mentoría profética. O sea, es importante que traigamos un balance a lo profético, que podamos construir. Número 5, desafiando el sistema religioso, cómo superar el mantenimiento, identificar prácticas religiosas que impiden la multiplicación, revelación e implementación del conocimiento revelado, cómo recibir y aplicar. Y 7, la instrucción y discipulado, el poder del alineamiento. Entonces vamos a enfocarnos en estas 7 cosas durante estas 6 semanas que estaremos conversando. Entonces vamos a comenzar. ¿Cómo evaluamos? Y esto va a requerir que usted tenga un nivel de introspección, que usted pueda aprender a medirse a sí mismo, porque nadie lo puede medir, solamente la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se mide el avance? El avance siempre se mide en relación al tiempo. Es decir, comenzamos el 2024, estamos terminándolo. O sea, se está cerrando un ciclo de tiempo, entonces es tiempo de evaluar. Ahora, el avance se mide en relación al tiempo y la condición de mi vida de forma integral. O sea, cómo estoy en mi alma, cómo estoy en mis emociones, estoy peleando con las mismas situaciones, he empeorado en mi carácter. Las limitaciones de mi carácter han crecido, he encontrado propósito, me siento más perdido, dicen en mi país, me siento más perdido que una cabra. O sea, ando en el monte. Entonces, ¿cómo mido el avance? Se mide en un periodo de tiempo y siempre en movimiento hacia el futuro. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerle,
Y esto es para que usted reflexione, porque para poder entrar al 2024 yo necesito reflexionar, al 2025 necesito reflexionar qué pasó en mi vida en el 2024. Entonces mi pregunta número uno sería, ¿estás preparando cómo proyectarte para este nuevo año? O sea, ¿ya pensaste en el 2025? ¿Qué visión Dios te ha dado? ¿Cómo vas a construirlo? ¿Qué palabra tienes? O sea, yo estoy compartiendo en base a la palabra que yo tengo y que la expongo de esta manera para que podamos compartirla juntos. Pero ¿cómo estás preparando tu proyección como persona, como padre, como madre, como empresario, como empleado, como ejecutivo, como sea, como ministerio, como en qué área? ¿Cómo te estás preparando? Número dos, tu identidad y tu seguridad han crecido. Recuerde algo, la identidad es determinante y la seguridad en quién soy yo son determinantes porque es el fundamento de poder conectarnos con el futuro. Sin identidad no hay herencia y sin herencia no hay futuro. Entonces, conozco infinidad de gente, líderes, y pudiera, que no lo hago nunca, mencionarles de situaciones específicas de apóstoles, de pastores que tienen tanta orfandad en sus vidas y lo que están es creando culturas de mantenimiento a causa de la inseguridad que hay dentro de ellos y lo que estamos creando son estructuras donde retienen a la gente y no se pueden proyectar hacia el futuro por la falta de identidad y la falta de seguridad. Entonces, veamos un padre de familia con una deficiencia en su identidad, va a remarcar esa orfandad en su casa y un huérfano siempre genera huérfanos. Entonces, así es como el enemigo comienza a multiplicar el dolor y comienza a multiplicar la orfandad. La intención de Dios es lo opuesto. Entonces vivimos con inseguridad, vivimos con temor, vivimos con miedo, porque tenemos un problema de identidad. Entonces, hoy quiero detenerme un segundo ahí y orar que nuestra identidad puede ser reforzada esta noche. Entender que soy hijo de Dios por medio de la adopción. La adopción me hace hijo y puedo llamarle padre. Ahora, la adopción me da la autoridad legal, me da un documento legal para decir, puedo entrar en el proceso de la regeneración. La regeneración es la demanda donde yo debo ajustar mi carácter, mis debilidades, a través de la unción del Espíritu Santo, mediante la renovación y la transformación, como dice el libro de Romanos capítulo 12, que lo hablaremos más adelante. Pero hoy yo hablo sobre tu espíritu, sobre la conciencia que recibe el testimonio de la adopción, eres hijo. Y necesitamos afirmar y reafirmar esa seguridad en el espíritu, no en la mente, porque la mente es engañosa, la mente nos juega trucos, la mente nos engaña, la mente nos roba, la mente se alinea a las emociones y si mis emociones no están sanas, mi mente me traiciona y mi voluntad es quebrada. Entonces yo hablo sobre tu espíritu hoy, en el nombre de Jesús, que la fuerza de tu futuro está ligada a tu identidad. Dice la palabra, en nada difiere el niño y el esclavo, aunque sea dueño de todo. Tú puedes ser hijo, pero si sigues en niñez espiritual, lo que Dios ha hablado para el 2025 no lo podrás tomar. Y yo estoy definido y decidido a caminar con gente que quiera caminar y que quiera conquistar. Entonces, ese número 2. Número 3. ¿Cómo descubro mis dones y talentos? O sea, Dios nos dio dones y talentos como parte de nuestro desarrollo y capacitación. Entonces, hay 7 dones que tienen que ver con los dones de la personalidad, que es mi inclinación hacia cómo voy a hacer las cosas. Yo necesito descubrir esos dones.
Necesito descubrir qué dones espirituales Dios me ha dado para poder operar y qué dimensiones ministeriales yo tengo para poder cumplir el propósito y la intención de Dios en mi vida. Los dones y los talentos son la capacitación del Espíritu para hacer cosas sobrenaturales. Yo las necesito. Necesito, más que hablar en lenguas y hacer una experiencia religiosa, como decía un cantante de Iglesias, no, necesito crear una experiencia del Espíritu. Más que una experiencia mística, necesito entender. Dios me dio dones de discernimiento, Dios me dio dones proféticos, Dios me dio dones de sanidad, Dios me dio dones para entender y entrar en mi propósito. Entonces la pregunta sería, ¿estás caminando en la plenitud de tu propósito o estás acomodado en algo que parece tu propósito, pero al final del día sientes que algo falta? Al final del día sientes que algo te hace falta, sientes que no estás completo, sientes que necesitas algo más, te sientes al final del día, al final de la semana, al final del mes, te sientes cansado y que no estás cumpliendo con algo determinante en la vida. Sientes que there is a missing link, hay una pieza faltante. Entonces la pregunta es, ¿estás caminando en tu propósito? Y número 5, entender que la madurez, que es determinante, se mide por el entendimiento de mi capacidad y la responsabilidad. Entonces, necesito estos 5 puntos para cerrar este año. Entonces, no importa lo que ya pasó. Hay una canción muy profética en una parte que dice, ya lo pasado, pasado. No me interesa. Ya olvidé. O sea, decía José José en esa canción. Pero ya hoy voy a evaluar qué pasó en el 2024. ¿Dónde me detuve? ¿Dónde fui estancado? ¿Dónde el enemigo me robó? Quizás tiene 10 años estancado, quizás tiene 5 años estancado. No importa cuánto tiempo, pero hoy es el tiempo de la definición para poder decir, voy a prepararme para proyectarme para el 2025, voy a crecer en mi identidad, voy a descubrir mis dones y talentos. Tenemos 6 semanas para conversar. Y parte de esta conversación que quiero abrir hoy lunes es crear espacios de mentoría personal. Si usted está interesado, usted me escribe, me llama y programamos en privado, 1 a 1. Y todo esto es, yo no cobro, todo es gratis. Otros cobran y le dan menos, pero corremos tras los que nos entusiasman y no nos dan nada. Pero bueno, ese es otro día. Entonces, la madurez se mide por el entendimiento de la capacidad y cómo respondo a esa capacidad en responsabilidad. Entonces, Dios nos hace responsables, de acuerdo a la parábola de los talentos, en multiplicar lo que Él nos ha dado. Entonces, es tiempo para entrar, para cerrar el 2025. Y la última pregunta sería, ¿sigues peleando con lo mismo? Y eso nos abre el 2025 y preguntamos entonces, ¿cómo nos establecemos? ¿Cómo me establezco en el presente? ¿Cómo voy a entrar a ese 2025? Si sigo peleando con lo mismo que llevo peleando 1 año, 2 años, 3 años, quiere decir que estoy en el mismo lugar. Y la cultura de mantenimiento me puede generar un autoengaño creyendo que estoy en un lugar distinto porque el tiempo ha pasado, pero si tengo los mismos enemigos, sigo estando frente al mar y no lo he cruzado. Dios le dijo a los hebreos, estos enemigos que ven no los verán más, porque van a cruzar a una dimensión nueva y habrán otros enemigos más grandes y más fuertes quizás, pero la señal de que he avanzado es que lo que me molestaba, depresión, opresión, inseguridad, temor, miedo, rechazo, llámele como se llama, no tiene más autoridad sobre mi vida. Y entonces, entendiendo, tómele fotos a esto, vuélvalo a ver nuevamente. Si tiene preguntas, interrúmpame,
Pero necesitamos, ahora la pregunta es, ¿cómo establecemos el presente? O sea, lo que Dios quiere es, ok, olvidando ciertamente lo que está atrás. 2024, déjeme decirle, ya quedan 6 semanas, creo, para que esto termine. Ya muchos ya sacaron su arbolito de Navidad, ya están cantando villancicos, ya están empezando aquí en Estados Unidos a hacer preparaciones para el pavo. La gente de Puerto Rico dice que se van para Puerto Rico mejor para comer pernil y arroz con gandules. O sea, ya la gente entra curiosamente en un espíritu completamente distinto y diferente, y se nos olvida que estamos cerrando un tiempo profético y Dios está abriendo algo nuevo. Y perdemos la oportunidad de entrar y establecer el presente. Entonces, necesito conectarme con la revelación de su voz. ¿Qué Dios está hablándome hoy? Y le voy a dejar una tarea. Durante estas 6 semanas, pregúntele al Señor, de manera individual, Alfredo, pregúntale al Señor, ¿qué tienes para mí este año? No para Lili, no, para Alfredo. ¿Qué tienes para mí, José? ¿Qué tienes para Bárbara, para el pastor Gabo? ¿Qué tienes para Araceli, para la pastora Yanicha, para ¿Qué tiene Dios? Pregúntale. La revelación de su voz se convierte en tu única fuente de promesa y en tu demanda de obediencia durante este 2025. Dios quiere hacerlo y Él lo va a hacer. Yo tengo que estar alineado. Pregúntale al Señor. Pregúntale. Tenemos 6 semanas. Como le digo, tenemos 6 semanas para evaluar qué pasó en el 2024, cómo voy a establecerme, cómo voy a poner un pie en el 2025 antes de que entre. Porque todavía no hemos entrado, pero yo ya tengo un pie adentro. Yo ya estoy pensando. Yo ya me estoy moviendo en mi mente, en mi corazón. Ya estoy tomando decisiones porque yo no puedo cerrar este año viendo qué va a pasar el 15 de enero. Y déjeme decirle algo. Según las estadísticas reales, para el 30 y 31 de enero la gente hace resoluciones. Y voy a bajar de peso, es la número 1, siempre. Voy a adelgazar este año. Esa es la número 1. Voy a viajar, voy a prosperar, y hacen un montón de resoluciones que nacieron del alma, a través del alma y por medio de la expectativa humana. Y para el 15 de enero es el día oficial que ya la mitad de la gente renunció a eso que había decidido hacer en el 31, porque no hay una dirección de la voz. Entonces, hablando de la iglesia, yo veo iglesias que ya ponen un logo para el año. Y se espera que todo el mundo camine sobre ese logo. Yo recuerdo cuando el 2020, todas las iglesias tenían el logo, el año de la visión perfecta. 2020 fue el año cuando nos pegó el COVID. O sea, necesitamos entender, la revelación de su voz me da la promesa. La revelación de su voz me da la demanda en obediencia. La revelación de su voz es lo que marca el tiempo. ¿Cómo voy a afirmarme en el presente? A través de su voz. Entonces comienza hoy a preguntarle a Dios, ok Dios, ¿cómo me voy a afirmar en este 2025? ¿Qué palabra tienes para mí? ¿Cómo voy a hacer crecer? ¿Cómo voy a multiplicar como persona? ¿Cómo voy a crecer en mi finanzas? ¿Cómo voy a crecer como familia? ¿Cómo voy a crecer en mi ministerio? Ok Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Y Dios va a comenzar a hablarte, a darte ideas, a darte entendimiento. Y a medida que renueves tu mente y que renueves tu entendimiento, Dios va a ir trayendo una capacidad nueva. Y cuando tienes la voz y esa voz se convierte en tu fuerza de acción, Dios comienza a darte una visión. Sin visión profética perecemos. Entonces, ¿cómo podemos entrar en el 2025 sin una visión? ¿Qué Dios quiere hacer contigo? Entonces, yo creo una visión. La visión sería cómo me proyecto hacia el final del 2025. Ok, escribe 3, 4 puntos. Esto es lo que Dios me ha hablado, esto es lo que voy a hacer y este es mi plan de acción. Voy a construirlo.
La visión requiere un plan de acción. Si Dios le dice a Moisés, suficiente tiempo han estado en este monte, le permitió ver dónde estaban y le dice, ahora váyanse, pónganse en marcha y vayan y entren a la tierra y vean la tierra del Arabá. Pero dice, pónganse en marcha. La visión sin una acción es algo que está muerto. Se convierte en algo filosófico. La visión requiere acción. La acción requiere un plan. ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a caminar? En la dependencia de su voz. ¿Cómo voy a construir? Y entender que estamos en una guerra. Lo hablamos el sábado. La guerra no es por vencer al enemigo, porque el enemigo ya fue vencido. La guerra es por desplazarlo del territorio que me pertenece. O sea, la guerra, por ejemplo, en Chicago, no es para que Chicago, el diablo de Chicago sea atado, no, es para desplazar las fuerzas que de manera ilegal han tomado la ciudad. Y en Chicago puede haber un fin de semana que hay 75 tiroteos, 12 muertos. O sea, es algo común, porque hay fuerzas del enemigo que se establecieron mediante la mentira, mediante el error, etcétera, etcétera, y no hubo una fuerza que desplazara al enemigo. Y necesitamos entender que la guerra es la guerra por la adoración. Incluyendo en esta guerra, entonces yo necesito cómo vencer el doble ánimo. Esa es importante. El doble ánimo te dice hoy puedes, mañana te dice no puedes. Hoy el doble ánimo te dice estás en derrota, mañana te dice estás en victoria y te elevas. El doble ánimo habla de dos mentes. El doble ánimo habla de tener dos corazones. Él habla de tener dos pensamientos, dos sentimientos. Y la palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que tal haga, dice que no recibirá nada del Señor. Entonces vamos a vencer el doble ánimo. Vamos a vencer la posición incorrecta que hemos tenido, porque muchos son hijos, pero asumen una posición de esclavitud religiosa, otros asumen una posición como pródigos en rebelión, y la posición es lo que crea tu perspectiva. En la posición que tú tienes es la manera en la que tú ves. Entonces, yo no puedo creer que yo vea como hijo si tengo una posición de huérfano. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de las mentalidades. Quizás no en detalle porque ya lo hemos hablado, pero sí, una posición viene de cómo me veo. Y cómo me veo me permite cómo veo yo hacia afuera. Entonces, el huérfano siempre verá como huérfano, aunque diga que es hijo. Yo no sé si usted conoce gente en la iglesia que reclama que son hijos, pero caminan como huérfanos. Gente que reclama que son libres, pero son esclavos del rechazo, del dolor, etcétera, etcétera. Entonces vamos a aprender a vencer la posición para desplazar al enemigo. Hay cosas que el enemigo te ha robado, no porque él tenga mayor autoridad sobre tu vida, sino porque yo no he entendido la autoridad que yo tengo para desplazarlo. Y tiene que ver con posición, porque la posición me permite entender mis límites, la posición me permite estar afirmado en una identidad correcta, en la autoridad correcta para desplazar al enemigo. Entonces, ¿y cómo establecemos una disciplina espiritual? Necesitamos aprender a orar. Yo he escuchado tantas frases: el poder de la oración, el poder de la Biblia, la sangre de Cristo tiene poder, un montón de frases que no tienen fundamento en nuestro interior porque lo hacemos desde una perspectiva incorrecta. La oración no es una práctica mística, la oración es una forma de comunicación. Dios me habla, yo escucho. Yo hablo lo que Él está inspirando para que yo me conecte con Él. Más, la oración no es un desenfreno de mis necesidades para que Dios me las oiga. Dios las conoce todas. Entonces, como hijo, aprendo a establecer una disciplina espiritual.
cómo leo la palabra, cómo me alimento de la palabra, cómo descanso en el Señor, cómo aprendemos a orar, a adorar, a dar, es importante, la comunión entre los hermanos, el partimiento del pan, el pan y el vino. A algunos les gusta más el vino que el pan, pero bueno, el partimiento del pan y el vino. ¿Cómo participamos de disciplinas de orden espiritual venciendo la cultura religiosa que la hacemos con mucha facilidad? Entonces, por ahí estamos. Yo quiero que por un momento pueda reflexionar en relación a este año 2024. ¿Qué le deja este 2024? ¿Cómo se proyecta para este 2025? ¿Qué Dios está hablando? ¿Qué Dios le está diciendo? ¿Cómo podemos ayudarle a construir esta temporada? ¿Cómo dejar las perspectivas incorrectas? ¿Cómo romper la mentalidad? Yo hablaba con alguien hoy y me decía, me disparé yo solo en el pie, algo así, una expresión así. O sea, yo solo me imposibilité avanzar. O sea, Dios quiere que yo avance a todo lo que Él ha hablado. Le voy a volver a poner la palabra que el Señor me habló para este año, porque esa palabra nos va a dar una dirección para el 2025. Creo que no se está viendo la pantalla, pero ahorita la pongo. Ok, aquí está. Ok, todos la están viendo, ¿verdad? Ok, la palabra dice 2025, es un año de oportunidad para crecer y multiplicar. Yo quiero profetizarlo sobre tu vida. Quiero hablarlo a tu espíritu, que puedas conectarte con la palabra que Dios está hablando. Por nombre, David, Araceli y Adolfo, José y Bárbara, Gabo, Araceli, Mariela, Claudia, Alfredo, Alejandro, José Ortega, Josefa, Caro, Paulina, Yanitzia, o sea, cada persona que está aquí. Dios es profeta Janet Quesada, la veo ahora, la profeta Baurama hasta Portugal. O sea, yo quiero que podamos conectarnos con esta palabra. Es un año de oportunidad. La oportunidad me permite en Dios entrar por una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá. O sea, cuando yo entro por una palabra de oportunidad, voy a salir a una nueva dimensión. Entonces, hoy yo declaro sobre tu vida, pon tu nombre, este es mi año de oportunidad para crecer y multiplicar. Si has estado estancado en tu negocio, si no has podido crecer, multiplicar, si has tenido un sueño frustrado, quiero declarar, hay una palabra que Dios puso en mi corazón y tenemos que entrar por esa palabra. Pero la palabra profética habla de una actualización y no habla de algo inevitable. Yo necesito actualizarme con la palabra, en la identidad de la palabra. Es un año de oportunidad para crecer y multiplicar. Es un tiempo de puerta abierta. Cuando Dios dice la puerta está abierta, entra y cruza. La palabra dice que Dios le habló a Pablo a Juan, perdón, e inmediatamente vio una puerta abierta en el cielo y él estaba en el Espíritu. Si quiero que usted pueda ver, quiero que pueda visualizar esa puerta abierta para cruzar a una nueva dimensión de gracia y favor. Hoy la desgracia y la falta de favor en tu vida van a ser quebrados en el nombre de Jesús. Toda desgracia, de repente la gente te queda mal, la gente te miente, la gente te engaña, la gente se vuelve tu enemiga. Hoy se rompe toda palabra de desgracia y de falta de favor en el nombre de Jesús. Y donde hubo injusticia en tu vida, Dios va a traer justicia en el nombre de Jesús. Entonces, una puerta abierta para cruzar y entrar y movernos en una nueva dimensión de gracia y favor.
Número 3, quiero profetizar que también será un año de conflictos y batallas, donde verás al enemigo en la puerta peleando para detenerte y que puedas avanzar, pero serás más astuto, serás inteligente, serás capaz porque vas a entrar y vas a conquistar y el enemigo no te va a detener. Hoy podemos decir, el enemigo no haya nada en mi vida, nada en mi vida, en el nombre de Jesús. El enemigo no tiene autoridad en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo declaramos que es una temporada de definición, es una temporada de decisiones. Si has tenido temor a tomar decisiones, hoy en el nombre de Jesús vas a tomar decisiones, decisiones que el Espíritu Santo te va a poner en tu mente. Tendrás que dejar cosas, tendrás que romper relaciones, tendrás que hacer cosas que parecen radicales, pero Dios te está llamando a que defina hacia dónde te mueves y cómo te mueves. Quiero profetizar sobre tu vida que es tiempo de crecimiento y tiempo de multiplicación. Es tiempo de vencer toda mentalidad de estancamiento. El estancamiento te enfoca en una estructura rígida y no te permite crecer y desarrollar. Hoy se quiebra toda cultura de estancamiento en el nombre de Jesús. Estancamiento es preservación. Estancamiento es supervivencia. Dios no quiere que tú sobrevivas. Dios quiere que tú vivas en abundancia y en plenitud. Hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida que es tiempo de crear una mentalidad de visión, una mentalidad de avance, una mentalidad de crecimiento. Hoy se quiebra toda mentalidad contraria a la verdad del reino. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy a dejarlo ahí. Pensaba llegar al segundo punto, pero no quiero apurar las cosas. Quiero que mantenga en esa actitud y deje que el Espíritu de Dios siembre en su corazón esta palabra. Porque tenemos que asimilar la palabra, hacernos uno con la palabra y caminar con la palabra. Asimila la palabra hoy. Hazte uno con la palabra y corre con la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo oro sobre mis hermanos aquí presentes, los que verán este video posterior, la gente que está en Europa, en Alemania, en Suecia. Padre, hoy hablamos tu palabra, Padre, e iniciamos este tiempo profético 24-25 para cerrar los ciclos y abrir una temporada nueva en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús.